Buenos días. Como de costumbre, muchas gracias por estar acompañándonos. Hay varios de ustedes que nos vienen haciendo el favor de recibirnos en sus casas a lo largo de todos estos meses, pero esta vez hay mucha gente que se conecta por primera vez. Entonces, queremos contarles que Conéctate es un proyecto que lleva adelante Latinas en Toronto con apoyo del gobierno de Ontario, del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto y con el apoyo también del Consejo Hispano-Canadiense de la Herencia. A través de estas webinars que venimos desarrollando desde octubre, nos hemos propuesto tocar temas que suelen quedar ajenos de la agenda de las organizaciones comunitarias. Hemos hablado de la historia de la inmigración y el papel que ella ha tenido en el enlentecimiento del envejecimiento poblacional en Canadá. Hemos hablado de la violencia contra las mujeres, física pero también simbólica. Hemos tratado de abordar temas como las discriminaciones en base al género, en base a la edad, en base a la etnicidad. Y en la última oportunidad tocamos un tema que ha sido duro para todos, que es el de las altas cifras de abandono y de fracaso también, hay que decirlo, de los y las adolescentes de origen latinoamericano en la enseñanza secundaria de esta ciudad. Dentro de toda esa temática hemos pensado que uno de los temas que más preocupa y a veces incluso se puede decir intriga a las familias de origen latinoamericano es qué pasa con el bilingüismo, si está bien o no está bien intentar que los chicos hablen dos idiomas, si eso es una cosa que los recarga excesivamente, y para ello hemos tenido la fortuna de contar con María Ana Teresa Pérez Leroux. Es tan común para nosotros decir María Teresa. No eres el primero que te equivocas. Claro, estamos contando con Ana Teresa aquí. Ella es la directora del programa de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Toronto. Es lingüista. Ha estado en otra oportunidad con nosotros dando una charla que a todos los que la presenciaron les encantó. Y nos parece que cuando se tocan temas como este, estábamos diciendo, hay personas que creen que deberían conseguir que sus hijos sean bilingües, hay personas que temen hacerlo porque piensan que eso puede retrasarlos de alguna manera, e incluso hay personas que piensan que deberían evitarlo por cuestiones de discriminación étnica y racial. Cuando hay alguien que ha estudiado durante buena parte de su vida estos temas, que sabe de ellos y que además puede hablar con nosotros acerca de esos temas en español, lo único que uno puede hacer es invitarla, agradecerle la invitación y dejarlos con ella, que la disfruten. Muchas gracias a todos los que veo en la pantalla de la lista, a Horacio por invitarme y al grupo Latinas en Toronto por el tremendo trabajo que están haciendo. Soy una gran admiradora de este grupo y es un honor de verdad participar en este proyecto de formación de comunidad, de comunicación. A mí me interesa el tema de cómo viven los idiomas dentro de la mente de los hablantes, pero en particular dentro de la mente de los niños. Cuando yo fui a la Universidad de Massachusetts hace muchos años a hacer lingüística, me preocupaban dos cosas. Uno, el tema ese del lenguaje y pensamiento, y otro, el del cambio lingüístico.
Y en segundo año de estudiante tuve a mi primer hijo, el mayor, Michel. Y fue un gran descubrimiento. De repente las teorías que estaba estudiando en mis materias se convirtieron en preguntas de vida, ¿no? Entonces lo que quiero hacer hoy, tengo entonces, digamos, unos 35 años dentro de estos temas, estudiando estos temas, interesada, leyendo, haciendo investigaciones. Algunas de las investigaciones son sobre bilingües en Canadá. Y aprecio la distancia que existe entre el discurso de la ciencia y las preguntas que nos hacemos los padres. ¿Debemos hacer esto? ¿Vamos a sobrecargar el niño? ¿Qué problemas pueden haber? Etcétera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra que el niño salga bilingüe? Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar el PowerPoint ahora? Okay. Hoy vamos a cubrir unos cuantos temas brevemente. De nuevo, se trata de traer un poco, sacar de la biblioteca los resultados que hemos ido encontrando. Entonces, comenzaré por ciertos planteamientos y mitos, luego hablaremos de los factores que determinan si el niño logra ser o no bilingüe. Luego les contaré de un estudio que hicimos hace 10 años acerca de la transmisión lingüística de padres a niños en el contexto de Toronto. Las características generales del aprendizaje bilingüe típico y luego el tema del trastorno del lenguaje o lo que yo llamaría las características del lenguaje en el aprendizaje atípico, en niños atípicos, y luego unos puntos finales. Veo también, Horacio, que hay preguntas y eso, ¿cómo voy a lograr verlo en la pantalla si me hacen preguntas? Cuando alguien haga una pregunta, va a aparecer aquí. Aquí, ok. Por ahora, una cosa que le pedimos a una o dos personas nada más, como en la última webinar tuvimos problemas de sonido, si una o dos personas de ustedes nos dicen que está escuchando bien, nos quedamos más tranquilos. Ok, sí, excelente idea. Sí, sí. Entonces, esperamos que alguien confirme o seguimos adelante. Me dice María, se escucha bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Grammy. Ok. Esa es la hermosa ciudad de Toronto. ¿Los bilingües de Toronto se hacen o nacen? Y estoy hablando de los que crecen aquí, no la gente como yo y Horacio que venimos ya maduritos, ¿no? Los muchachos nuestros. ¿Qué posibilidad tienen de ser bilingües? ¿Se hacen o nacen? Ese título se lo debo a la profesora Colantoni, que es directora del Departamento de Español y Portugués aquí en la Universidad de Toronto. Es un poco, para decirlo así, ese título es una provocación. Es una de las preguntas que decimos, bueno, ya sabemos la respuesta. Claro que el bilingüe se hace. La lengua es el principal vehículo de transmisión de la cultura, se adquiere por la experiencia, con el trato frecuente, el uso diario. Pero también apunta ese título a la problemática central, que el estatus nuestro como bilingüe, cada uno de nosotros, no es algo separado de lo que somos nosotros mismos. Las lenguas no viven afuera de los hablantes. Las mismas circunstancias que sirven de contexto para crear un niño que sea exitosamente bilingüe, que sea nativo de 2 idiomas, puede tener toda otra gama de resultados no tan felices. El título también señala a una confusión o mito burlona que con frecuencia se escucha sobre este tema, que solo es bilingüe, así entre comillas, un personaje que tiene un manejo perfecto de 2 idiomas. Yo siempre pienso en James Bond, que lo tiran de un avión en un paracaídas y cae en Kazajstán y sale como los nativos y la gente de allí no se da cuenta que el señor acaba de llegar, que es un espía.
Entonces, en realidad, o que el bilingüe solo es aquel que tiene los dos idiomas a la par con gran perfeccionamiento, o que solo es aquel que lo tiene desde el primer inicio de la infancia. O sea, que son individuos de alguna manera con historia de vida excepcionales o dotados de cierta manera. Eso es un mito. La realidad siempre es más confusa, es más ruidosa, pero es más interesante. Hoy quiero que nos enfoquemos sobre ese bilingüe que crece, como muchos de los jóvenes latinos en nuestra ciudad, con español como lengua patrimonial, lengua de herencia, en donde la familia es el principal y tal vez el único vehículo de transmisión del idioma. En los últimos censos nos muestran que un 2.7 es el censo del 2016, un ascenso, es un aumento en comparación con el censo del 2011. Un 2.7 de la población tiene el español como en el hogar. Y esto nos hace el quinto grupo lingüístico en esta ciudad. Creo que en el censo anterior éramos el noveno o algo así. O sea que hemos ido creciendo como comunidad. No somos como otros grupos lingüísticos o un barrio. No tenemos el barrio latino de Toronto. Estamos dispersos por toda la ciudad. El reporte que hizo la ciudad sobre los datos del censo sugiere que en la zona de Davenport está la mayor densidad y somos ahí un 5.6%. Es decir, que no estamos geográficamente dispersos por todo el Canadá y ciertamente en Toronto. Los jóvenes que nacieron aquí, ahí dice una pregunta de Mónica Chicone de Ajax, pero no la veo. Los jóvenes que nacieron aquí, ¿cómo se puede ver la pregunta completa? Es una pregunta. Horacio no sabe. No. Si mandas más corto, porque solo anuncia la primera parte. Los jóvenes que han aprendido el español por medio de la familia los llamamos bilingües de herencia. Dentro del contexto canadiense, geopolítico del Canadá, uno puede pensar que estos bilingües de herencia, eso es lo que siempre dice la profesora Kramer del Departamento de Lenguas Eslávicas, estos bilingües de herencia son oro suelto en el río, son un recurso invaluable dentro del contexto del desarrollo humano, esta capacidad de conectarse a través del idioma con la experiencia de vida de otras generaciones, es un antídoto contra la alienación, es un recurso humano para la nación y es algo que no deberíamos perder. Entonces, pensemos ¿qué caracteriza esta población? Es una gran diversidad de resultados lingüísticos. Una comunidad de niños cualquiera, no podemos predecir exactamente qué va a suceder. Por un lado, feliz tendremos los hablantes que van a lograr un alto nivel de retención del idioma materno, que van a lograr en ambos idiomas acceso a la lectoescritura, a la fluidez oral, a la cultura. Y por otro lado, y el tener esa herencia de dos tradiciones culturales, la de la cultura mayoritaria y la de la cultura heredada de los padres. Pero por otro lado, hay una enorme variedad de asimetría. Algunos de esos niños bilingües que crecen aquí no van a ser capaces de leer o escribir en el idioma materno. Van a tener muchas asimetrías, a lo mejor van a ser capaces de entender pero no hablar, lo que llamamos bilingües receptivos, o no adquirir ninguna competencia sobre el idioma. ¿Qué factores determinan eso? Se trata de... ¿Y por qué hace ese ruido? No sabemos. No tenemos control completo, si causa mucho problema, déjenos saber.
hay una gran diversidad de historias de vidas, hay una gran diversidad de resultados en el proceso de la crianza bilingüe. Entonces, si en la última vez que enseñé la materia de bilingüismo, los libros de texto daban una lista de 12 o 15 tipos de bilingües. Y cada año, con más investigación, vamos entendiendo mayores posibilidades. ¿Qué tipos de bilingües hay? Bueno, lo primero es a qué edad comenzaron a ser bilingües. Está el bilingüe simultáneo, que crece o tiene acceso a los dos idiomas antes de los 3 años, y se ha demostrado que esa edad es importante. Los secuenciales a partir de los 3 años, y los secuenciales pueden ser de aprendizaje infantil, de aprendizaje adolescente, de aprendizaje adulto. También clasificamos los bilingües por la situación de vida, de la situación de la lengua dentro de la comunidad. Entonces hay bilingües de minoría, obviamente aquí somos eso. Hay bilingües por herencia o por educación, o bilingües en sociedades bilingües. Hay bilingües, también clasificamos los bilingües por la relación de balance de conocimiento entre ambos idiomas. Hablamos del bilingüe balanceado, del bilingüe asimétrico o dominante. Luego hay una mayor gama en que cada vez es posible que haya menos destrezas, hasta el punto de se habla de bilingües que han escuchado, pero no necesariamente han logrado registrar la experiencia lingüística. Piense usted en su propia historia lingüística, que es una parte de su historia de vida. Decía Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Piense por un momento o en usted o en su hijo. Vamos a ver. ¿A qué edad estuvo usted expuesto a cada uno de sus dos idiomas? O si puede hablar su niño. ¿En qué idiomas hablaba el niño en la infancia? ¿Y con quién? La madre, la abuela, la escuela, el vecinito. ¿En qué idiomas aprendió el niño a leer? ¿Primero o segundo? ¿Se aprendió en ambos? ¿Y cuáles cambios en su propio contexto como bilingüe afectaron su dominio de cada idioma y su actitud hacia esto? A los 17 años yo era un hablante casi nativo del francés. Luego me vine a Norteamérica, no tenía en los Estados Unidos mucho contacto con una población francófona, y 30 años más tarde encuentro que mis destrezas no son ni casi nativas ni mucho menos. Entonces el bilingüe es un work in progress, un proceso en desarrollo. Y las etapas más importantes, sobre todo dentro del contexto de la conversación que nos interesa hoy, es qué pasa, qué factores determinan el que el niño pueda o no lograr crecer como bilingüe. Y nosotros los investigadores del desarrollo del lenguaje hablamos de factores que son internos, es decir, internos al niño, y factores que son externos al niño. Hay dos factores que son fundamentales. Uno es la edad de inicio de la experiencia lingüística, esa edad que separa los simultáneos de los secuenciales. Es a los 3 años tan temprano, es el momento de grandes cambios neurológicos y cognitivos en el niño, y hoy en día la neurociencia nos ha demostrado que los hablantes que aprenden los dos idiomas antes de los 4 años o después de los 4 años son neurológicamente diferentes en la manera en cómo procesan el lenguaje. Entonces, la edad de inicio de experiencia bilingüe es una de las características fundamentales que determinan el tipo de bilingüe. La segunda característica que nos interesa mucho es lo que llaman los psicólogos del aprendizaje, las diferencias individuales. Es decir, hay características al individuo que determinan qué tipo de aprendiente es. Esas características son sutiles, no son observables en la conversación, pero son importantes predictores de los resultados del aprendizaje.
Entonces, por ejemplo, los estudian aprendizaje monolingüe, hay un poco de ruido aquí, no sabemos qué sucede. Sí, ¿Qué sucede? si me dejan interrumpir un poquito, Perdón. yo creo que hay algunas de las personas, Ajá. no veo el ¿Qué? ratón, hay algunas de las personas que quizá tengan un micrófono abierto Y suena el y el micrófono. sonido que estamos escuchando es el de esas personas. Ah, no es nuestro. No es nuestro, no. Ah, ok. Entonces se puede poner silencioso al público. Yo Hasta creo que- que sí, lo que pasa es que no los vemos todos. Ah, ok. Bueno, si colaboran y ponen el micrófono en silencio en sus ordenadores, quizá podemos mitigar el ruido y luego quizá en algún momento revisar la conversación y limitar eso. Entonces seguía diciendo, hay los factores internos, está la edad, que es importante, y luego estas características individuales que no comprendemos bien cómo funcionan. La relación, por ejemplo, entre inteligencia y lenguaje no es tan espectacular como la gente se imagina. Lo que sí es interesante es la capacidad de memoria. Perdonen, seguimos dando problemas de sonido, ahora hay un... Sí. Aquí, perdón. Ok, seguimos experimentando, perdón, los psicólogos saben que esa capacidad de almacenar sonido, lenguaje y memoria, que no es necesariamente relacionado con otras formas de memoria, por lo menos en nuestras investigaciones, no hay gran asociación entre la memoria visual, la memoria de patrones y la memoria que nos permite almacenar un segmento largo de sonido para poder lo analizar. Esa característica es súper importante en predecir cómo le va a ir bien al niño en el primer idioma y en el caso de los bilingües en el segundo. Otros factores internos que no entendemos tampoco muy bien son asuntos como de personalidad, sociabilidad. Claro, una persona sociable quizás está más motivado a adquirir un segundo idioma y la última dimensión es las actitudes que el hablante y los niños ya las tienen bastante bien internalizadas, como voy a mostrarles más adelante. Las actitudes hacia el bilingüismo y hacia cada uno de los idiomas en cuestión. Eso es interno al niño. Externo al niño está el ambiente, la circunstancia, como decía Ortega y Gasset. Entonces, el principal factor determinante para saber qué grado de dominio de alcance va a tener el niño es la intensidad de la experiencia en el lenguaje minoritario. El idioma que usted no oye no es un idioma que usted va a poder aprender. Entonces, esto tiene mucho que ver con situaciones del contexto social. La densidad de la población es uno. La práctica lingüística en el hogar. Hay toda una gran variedad. Hay padres que organizan su conducta lingüística de manera muy regimentada. Hay, por ejemplo, una forma de crianza que se llama un padre, un idioma. Esos son cuando los padres tienen diferentes idiomas maternos, ambos quieren transmitir su idioma al niño, entonces hacen eso que los padres siempre le hablan al niño en el idioma que han escogido para identificarse. Pero la mayoría de las familias van día a día, ¿no? Una amiga me preguntaba, ¿y por qué? Porque mi hijo menor no aprende muy bien en español. Me dice, ¿por qué no los obligas? Y le obligas a tu marido a que aprenda español también. Mi marido habla un poquito, no mucho. Y yo decía, pero Susana, si se está quemando el arroz, ¿qué voy a decirle? Bien, el arroz se está quemando y él no me entiende. O sea, la comunicación es lo que organiza la práctica lingüística, pero es importante entender que uno tiene cierto control sobre cuál es la práctica lingüística. Segundo, finalmente, dentro de las sociedades, la valoración que se le dé a las lenguas es uno de los predictores de la sobrevivencia de una lengua en una comunidad. Y la valoración puede ser de la comunidad externa hacia el grupo de minoría lingüístico y también, más importantemente, la valoración propia
del grupo lingüístico acerca de su comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, algunas comunidades logran transmisión multigeneracional de su idioma, pero son típicamente comunidades que se aferran a su identidad etnocultural y etnolingüística. Entonces, la valoración de las lenguas tiene dos vertientes. Una es, se puede valorar las cosas porque usted le atribuye un valor económico, instrumental. Entonces, esa es la persona que dice, es importante tener dos idiomas porque me va a ir mejor en la vida, voy a tener mejores trabajos, etc. Esa es la valoración instrumental. Y normalmente la valoración instrumental se asocia con la lengua mayoritaria. Por otra parte, y esta es la más importante en condicionamiento determinante de la retención, es la valoración integrativa, es decir, la valoración del idioma como instrumento o vehículo que nos permite integrarnos con cierto grupo. Es el bilingüe que dice, a mí me gusta hablar mi idioma porque eso es lo que somos nosotros. El idioma nos identifica, nos agrupa, nos separa de los otros, nos hace ser quienes somos distintos del resto de la mayoría. Entonces, esas dos, el nivel de valoración dentro de la comunidad, dentro de los padres, dentro del niño, sea esta instrumental o integrativa, es una de las cosas que determinan el mantenimiento y la transmisión del idioma. No sé qué pasa. A veces cuando paso los slides hacen estos sonidos, mis disculpas a todos. Entonces, ahora piense usted mismo como bilingüe. Este es un ejercicio que en el cual yo entreno a mis estudiantes. ¿Cómo sabemos qué tan dominantes somos en un idioma o no? Y a pesar de toda la investigación psicológica que hay, una de las maneras más honestas, accesibles y veraces es preguntarle al mismo bilingüe. Hay escalas complejas, por ejemplo, el Quick Grading Dominance Scale es una escala, a mí me divierte mucho por el tipo de pregunta que hace. Le pregunta a los hablantes en qué idioma usted sueña, volveré a hacerlo más luego, Verónica. Hablaremos otra vez de las historias de vida. Y los slides van a quedar disponibles más adelante. Lo que pasa es que salté y volví atrás con ese slide. Entonces, piense usted ahora mismo en su propia capacidad de ser bilingüe. El procedimiento que yo le voy a dar es, en comparación con otros procedimientos, le he ido un ejemplo de uno que me gusta, dije que me gusta porque hace preguntas interesantes. ¿En qué idioma sueñas tú, Horacio? Bueno, yo sueño español, yo hace muy poquito que estoy aquí. Ok. Entonces, ¿en qué idioma cuenta uno? Hay veces que uno cambia completamente la dominancia en el idioma y, sin embargo, para contar es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Quizás en el idioma en que aprendimos primero. Pero la manera más sencilla es la siguiente. Entonces, yo le pido a ustedes, los que me están escuchando, que cojan un lapicito y un papelito y se asignen a sí mismos una puntuación. Que sea entre 1 quiere decir casi nada o nada, y 5, el máximo nivel superior de capacidad. Hay varias maneras de hacerlo, puede considerar las destrezas de hablar, comprender, leer y escribir. A mí la que más me gusta es preguntarse uno a sí mismo, para cada uno de sus idiomas, ¿cómo evalúa usted su pronunciación? ¿Mal, casi nada o máxima, perfecta? Entonces hagamos luego la misma pregunta se repite para el vocabulario, para la gramática. Entonces hagan eso, les voy a dar un momentito y no lo piensen mucho, sino se den así un punto de 1, menor escala, 3 es el promedio, mediana y 5 destreza máxima. Y dense ahora mismo en su idioma primero, la L1, la primera lengua, una puntuación para pronunciación. No lo piensen mucho, siga adelante. Una puntuación para vocabulario.
considera que su vocal es superior o muy bueno. Si le da muy bueno, dale un 4. Okay. Y para la gramática. Eso es en el idioma 1, que me imagino que probablemente sea el español, para el público que está oyendo. Luego haga lo mismo con su segunda lengua. Entonces, dese una puntuación de pronunciación para el inglés. Yo no me voy a dar una puntuación muy alta porque mis hijos siempre se ríen de mi acento. Dese una pronunciación de vocabulario. Gracias, Natalia. 5, 4, 5 para la L1. Ahora vamos a ver la L2. Dese una pronunciación para la gramática. Y ahora saque el promedio de la L1 y saque el promedio de la L2 y haga una resta. Entonces les doy un segundito para que saquen los promedios con la calculadora. Son 3 numeritos, o sea que debe ser rápido. Suponga que usted se dio 2, 5 y un 4 en la N1 y sale como así Natalia que está en la pantalla, va saliendo de la pantalla, le salió un, ¿qué sería eso? 4, 7 o alguna cosa así. Y se dio el inglés y le salió un 2. Entonces usted hace esa resta. Si su resta está alrededor del 0, la resta del balance de entre la L1 menos la L2, si su resta le da alrededor del 0, usted es lo que se llama un bilingüe balanceado. ¿Okay? Y mientras más lejos esté su número del 0, el máximo que puede estar es menos 5, una cosa así, o perdón, 5, cuando tiene un monolingüe sería 5, perfecto en la L1 y 0 en la L2. ¿Okay? Eso es lo que define usted que es balanceado. Y cuando yo le explico esto a mis estudiantes en clase, me dicen, pero profesora, eso es muy subjetivo, eso no es científico. Ellos piensan como que es mejor que le pongas electrodos en la cabeza a los bilingües y le hagas... En realidad es una medida, esto me lo enseñó la profesora Judy Kroll, una de las psicólogas del bilingüismo más prominente, y funciona, estudio tras estudio mientras lo he usado, y usamos una variante en que le preguntamos a los padres acerca de la conducta de los niños. No es tan buena como el hablante que se describe a sí mismo, pero funciona, es capaz de predecir un montón de datos y es capaz de verdaderamente dividir hablantes que impresionistamente por evaluación de conversación sería muy difícil de distinguirlo. Entonces eso es una de las cosas que usamos para evaluar a los bilingües y que usted puede usar para evaluarse usted. Y lo que vamos a ver si hacemos esto en un grupo de jóvenes de Toronto es que va a haber una gran diversidad, desde el bilingüe que es más dominante en español hasta el bilingüe que apenas es verdaderamente asimétrico hacia la lengua mayoritaria. Lo que sucede con los niños, un patrón frecuente en la historia, en los niños hispanos en Norteamérica, es que hablan mucho el español en la casa, a los 3 años son o monolingües o dominantes del español, llegan a la escuela y 3 años más tarde es posible que ya no tengan el idioma materno, que sean incapaces de hablar. Un antiguo profesor de la Universidad de Colorado, de la Facultad de Educación, Rudy González, me contó su propia historia. Él es latino de origen hispano, no inmigrante, latino de cuando Colorado era todavía propiedad de México. Es decir, que su familia precede a los anglos de Colorado. Y Rudy me contó que él hablaba solo español hasta llegar a la escuela. En la escuela se burlaron de él y que a él se le olvidó el idioma. Y yo le preguntaba, pero Rudy, ¿cómo se te puede olvidar el idioma? Así, de un día para otro. Me dice, estaba traumatizado y yo no entendía. Cuando la abuela me hablaba, yo no lo entendía. A mí me da un poco de trabajo creerlo, excepto que es una persona inteligente y sincera. Entonces me contó que luego, a los 11 años, tuvo una mala experiencia en un McDonald's en que lo discriminaron por latino. Le dice que él andaba bien vestido porque su familia siempre lo tenía así planchadito, camisita, y que unos muchachos de un par de años más grandes que estaban así bien desarrapados, se burlaban de él y lo llamaron sucio, y él decía, yo no estoy sucio, yo estoy limpio. Y que eso lo molestó, y ahí fue que se dio en cuenta el momento de la realidad de la discriminación, y se rebeló contra la discriminación en vez de internalizarla, y que dice que lo primero que hizo fue recuperar el idioma, volver a tratar de reaprenderlo. Es difícil para nosotros entender que tú puedas
sufrir de amnesia lingüística y luego no es difícil entender que se pueda volver a reaprender. Pero esa historia para mí siempre me señala lo importante que es la percepción interna y la valoración interna del hablante y del niño. Y ese es un tema que, excepto ese estudio que les voy a contar a continuación, no se toca, es un tema que no se toca en los estudios de la infancia bilingüe. Entonces, pensando en un poco esa historia de Rudy González y habiendo llegado a Toronto con un niño de 12 años, que era bilingüe, pero un bilingüe irregular, y digo irregular porque su grado de bilingüismo, su dominancia dependía de cuánto tiempo estuvo la abuela de visita, cuánto tiempo se pasó en el verano en la República Dominicana, de donde soy yo. Una cosa increíble. Yo lo mandaba en el mes de junio y lo mandaba con un acento verdaderamente extranjero, poco fluido, ¿no? Hablaba así telegráficamente. Y a la semana el chico le cambiaba completamente el acento, se volvía completamente fluido. O sea que si yo le hacía, yo pensando hago estos estudios y estas evaluaciones, si le doy una evaluación el 1 de junio y se la vuelvo a dar el 15 de junio, es como si fueran dos personas distintas. Entonces, me interesaba eso, saber que estaba teniendo en aquel momento dificultad con que el segundo hijo aprendiera bien el idioma. Pero habían cambiado mis circunstancias. Los abuelos ya estaban mayores, ya no venían a visitar y se quedaban largos meses. Yo estaba trabajando mucho, iba menos al país. Acababa de llegar aquí, todavía no había hecho contacto con la comunidad latina. Uy, se me fue esto. Y me interesé en eso, bajo qué pasa, cómo podemos estudiar esa relación entre la perspectiva interna de los padres y de los niños y el acto de la transmisión. Mi especialidad es más bien el desarrollo gramatical, no los asuntos sociales del desarrollo. Pero yo decía, no tenemos buenos modelos de investigar la transmisión en la familia. Entonces, en compañía con dos excelentes estudiantes, hoy en día colegas en la profesión, Alejandro Cusa, que hoy es profesor en Purdue University, y Daniel Thomas, que ahora está trabajando de profesora en la Universidad de Massachusetts, y nos lanzamos a la comunidad a hacer un estudio piloto de las actitudes de los padres y los procesos de transmisión y las condiciones de la experiencia en el niño. Entonces, el modelo que nos planteamos un poco en el abstracto, un modelo de oficina, digamos, así concebido con papel y lápiz en conversación, pero que nos gustaría algún día quizá poder evaluar verdaderamente, es pensar que el niño depende, primero que nada, del uso de la comunidad, del idioma en la comunidad. Y que el uso del idioma en la comunidad, si van a ver en ese diagrama, en la mano izquierda, se conecta con otro factor, que es un factor implícito, actitudinal, que es la actitud de los adultos. Si los adultos no creen que deben preservar el idioma y no hablan el idioma o se sienten intimidados, en Canadá, aquí en Toronto, es muy cómodo hablar otro idioma. Pero yo en mis primeros años en Estados Unidos tuve a veces la experiencia de estar en el supermercado y estar hablándole a mi niño, ¿sabe cómo hacen las mamás con los bebés? Y le voy diciendo, mira, esto es la sopa de tomate, y mira aquí la caja de cereal, esa conducta que los psicólogos llaman pointing and naming, que usan los padres para apoyar el desarrollo del vocabulario de los niños. Y yo estaba haciendo eso en el supermercado y había gente que se me paraba a mirarme mal, porque decía, estás hablando otro idioma, como si uno estuviera haciendo algo mal hecho, ¿no? Entonces, yo, aún siendo lingüista, aún estudiando tanto bilingüismo, te das cuenta que esa reacción te cohíbe. Pero Toronto no es así. En Toronto se escucha de todo en el metro, ¿no? Tibetano, urdu, hecho. Pero eso depende, el uso de la comunidad, en la comunidad depende de lo que los adultos piensen y quieran hacer, ¿no? Eso nos lleva a la conducta adulta. La conducta adulta dentro del hogar es equivalente a lo que son las prácticas lingüísticas.
depende de los adultos que compongan. Si hay una abuela que solo habla un idioma, eso ya cambia completamente la jugada, digamos. Entonces, las prácticas lingüísticas del hogar son el principal determinante del contexto infantil, por lo menos hasta la llegada de la escolaridad. Si en el hogar se habla un idioma, el niño va a adquirir cierto nivel de destreza. El que lo pierda o no más adelante, ya eso es otra cosa. Seguiremos hablando. El uso de la comunidad determina la transmisión. El uso de la comunidad puede determinar, dependiendo de la comunidad y de la densidad, la situación en las escuelas. Entonces, cuando yo llegué aquí a Toronto, había una cosa que se llamaba escuelas de sábado. Y los papás, y los chinos en mi barrio todavía tienen eso, pero creo que se la inventaron ellos. La ciudad quitó esos programas. Era que había por toda la ciudad alguna escuela donde tú podías apuntar a los niños, llevarlos los sábados en la mañana y que tuvieran 2 horas de educación en el idioma. Entonces eso ya hoy en día no lo tenemos. Se puede organizar a nivel de padres o de comunidad, pero eso cambia mucho el panorama, ¿no? Porque ya no es solo el idioma de herencia en el hogar. Dice aquí Verónica Ramírez que existen en Mississauga. Bueno, excelente, me alegra oír eso. En mi barrio solo había escuela de sábado para chinos. Verónica Ramírez tiene un programa en una de las bibliotecas de Mississauga en la que lee cuentos para niños, pero que van con su familia. Sí. Español. Sí. Esa es una buena sugerencia, el usar las bibliotecas como foco comunitario para tener un momento de ingreso. Dice Verónica que se llama Heritage School Programs. Eso es una situación distinta. Y dice que también están otros contribuyendo aquí que en otros lugares de Toronto todavía hay programas. Entonces, claro, ese es el asunto de en qué barrio se muda uno, ¿no? Para poder tener acceso a esos recursos. Entonces, todo eso, digamos, lo sabíamos. Eso es entre el niño, la familia, el contexto de la comunidad y el contexto de las escuelas. Pero hay otra dimensión que es la dimensión subjetiva, que es la actitud de los adultos. Cómo los adultos transmiten también una actitud hacia el niño. Esa actitud del niño también depende mucho de la situación en la comunidad, en las escuelas. Y digamos que la destreza lingüística del niño depende de la situación en el hogar, de la situación lingüística en las escuelas y de su actitud propia, que ha desarrollado internamente y por influencia de los adultos y de los otros niños. Entonces, Ok. En Toronto entrenamos a los padres a que nos dieran la descripción de la dominancia un poco más sofisticadamente de la que les mostré a ustedes y hicimos un estudio en que separamos los niños por edad de aprendizaje, es decir, los niños simultáneos, aquellos que o nacieron en Toronto o cuyos padres inmigraron antes de que el niño tuviera 3 años, y bilingües secuenciales, los que llegaron a Toronto después de los 3 años, los niños, ¿no? Entonces separamos esas dos familias, esos dos niños, reclutamos unas 23 familias, y en las familias a veces varios hermanos participaban y contribuían un niño secuencial y un niño simultáneo. O sea que tuvimos la oportunidad de examinar la diferencia del efecto de edad muy cercanamente, porque se trataba hasta de la misma familia. Entonces, el gráfico que ustedes tienen allí es un gráfico que ahora sigo recibiendo mensajes acerca de los programas en la comunidad. Edna Guerrero me dice que también existen en Peel. Y alguien elogia el programa de Verónica Guerrero, y al igual que hizo aquí. Bueno, los niños en Toronto, ahí vienen en este gráfico, los simultáneos eran los niños que están en blanco y la barrita en negro son los niños secuenciales, los que cuando llegaron tenían más de 3 años o más. Entonces, lo que vemos es, si ustedes recuerden que el 0 es el bilingüe balanceado.
vemos que de los simultáneos, hay un grupo de niños que son balanceados, un grupo de niños que son un poco más dominantes, y de luego la mayoría van hacia la izquierda, van ya ganando en la dominancia del inglés. Estos eran niños entre las edades de 5 años, no, pero de 3 años y 7 meses y 8 años y 4 meses, con la media y la mayor parte alrededor de los 5 y los 6. Entonces, los niños secuenciales eran todos o balanceados o dominantes en español. Entonces vemos que ya ese simple factor, aún en niños de la misma familia, es lo que te separa eso, te separa las habilidades del niño. ¿Qué diferencias encontramos? Encontramos que, dejando la dominancia aparte, que es lo que los padres opinan del idioma de los niños, encontramos que la edad de aprendizaje distinguía a los niños en cuanto a sus destrezas. Una de las tareas que les dábamos era a recontar un cuento, en una práctica común en la logopedia y los estudios del desarrollo del lenguaje, que le cuentas un cuento al niño y le dices al niño, ahora cuéntamelo tú a mí. Entonces, es también una buena práctica para los padres, una práctica del lenguaje. También les damos oraciones a repetir. La princesa le dijo al dragón que, etcétera, etcétera. Oraciones largas, complejas, de ver cuántas palabras lograban repetir por oración. Y de nuevo, estrategias estándares de evaluación del lenguaje. Y vemos que la edad de aprendizaje, el estatus como secuencial o simultáneo era un gran determinante en la capacidad del niño de repetir el idioma, era un gran determinante en los niños secuenciales, hacían historias más largas, decían más oraciones y tenían menos errores gramaticales. Entonces eso, de nuevo, no es ninguna sorpresa, eso era lo que esperábamos, pero luego lo confirmamos aquí en Toronto. Pero lo que era nuevo de ese estudio, que salió publicado en un volumen llamado los jóvenes bilingües del español, dado por el profesor Akin Potosky, lo que nos interesaba es saber qué relación había entre las destrezas del niño, porque eso es lo que no sabemos, y las prácticas y las actitudes de las familias. Entonces, queríamos saber quiénes eran los bilingües de Toronto. Entonces vimos que la familia de los niños simultáneos, es decir, las familias que ya tenían más tiempo aquí, que tuvieron los hijos ya viviendo aquí en Toronto, vivían en los barrios de menor densidad. Las familias de recién llegados, que eran los padres de los niños secuenciales, vivían en lugares más densos. Entonces, esa es una historia como en Toronto. El inmigrante viene, se muda en la comunidad donde sabe que hay más latinos. Un par de años más tarde se busca un barrio cercano al lugar de trabajo o un barrio donde se pudo comprar una casa, etcétera, etcétera. Entonces, los secuenciales se iban a los lugares menos densos. Esa fue la historia que nos dijeron los datos. En general, igual había poca densidad de hablantes en el idioma. Somos solo 2.7%, aunque tengamos suerte, seguimos siendo pocos. Y habían en general pocos recursos del lenguaje. Un trabajo importante que debería ser Latinos en Toronto es servir de lugar de encuentro para que los recursos se reporten y la gente tenga a dónde ir a buscar. Si hay una biblioteca en mi barrio, ¿cómo me entero? ¿No? Vimos que los niños de las familias de los niños secuenciales tenían una costumbre ligeramente distinta y es difícil como investigador decidir qué es causa y qué es efecto. Pero la familia, esto es una observación sin atribución de causa. La familia de los niños secuenciales iniciaban un poco más la conversación en el idioma. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa importantísima en el desarrollo de aprendizaje lingüístico. Sabemos que la iniciación del discurso por parte de los padres es uno de los factores que promueven el aprendizaje en los niños. Esto hablamos de esos resultados de estudios monolingües.
en el caso de bilingües todavía, donde el padre es el único vehículo de transmisión o uno de los pocos vehículos de transmisión, es, por supuesto, me imagino, mucho más importante. Entonces, eso es una cosa que hay que entender. Es posible que los padres de los niños simultáneos iniciaran menos la conversación en el idioma materno porque los niños tenían menos destrezas. Los padres respondemos a los niños también. Entonces, cuando constantemente como un padre el niño te contesta en el inglés, y sobre todo cuando los niños ya comienzan a ponerse un poco más sabrosos y más rebeldes, y tú le hablas y el niño le hablas en español y el niño pretende que no te está entendiendo, es muy difícil comenzar a aprender a regañar en inglés, ¿no? Porque uno quiere modificar la conducta, no está pensando en enseñarle en el idioma. Pero les aseguro, los niños entienden. Y el niño que no te quiere hacer caso no te va a hacer caso ni en un idioma ni en el otro. Entonces es importante saber que nosotros los moldeamos a ellos, ellos nos moldean a nosotros también, y que uno puede tener cierto grado de conciencia y de control sobre por lo menos el ambiente familiar. No vimos ninguna diferencia entre la cantidad de conversación o el uso de code switching, por lo menos en cuanto los padres son capaces de recordar cómo suceden las cosas, pero los dos grupos de familia no se usaban el code switching o la alternancia de lenguaje en ambos idiomas y a niveles iguales. Eso no parecía afectar. La otra cosa que queríamos hacer, que era completamente novedosa, era preguntarle a los niños mismos, ¿no? Normalmente los padres reportan, nos dicen esto, nos dicen lo otro, los lingüistas grabamos, evaluamos, administramos pruebas, pero yo quería en ese estudio piloto saber qué pensaban los niños, qué piensan eso. Qué experiencia tenían. Y interesante, lo que los niños dijeron se parecía mucho a lo que los padres dijeron en cuanto a los patrones de uso, en cuanto a sus propias destrezas, con ciertas diferencias. Y les voy a mostrar algunas de las cosas que los niños nos dijeron. Nos dijeron algo que ya sabíamos, que hablaban el español con la familia, los tíos, la mamá, y que con los otros niños hablaban el inglés. Y la mayoría de los niños decían que ellos conocían muy pocos niños, aunque no conocían a ningún otro niño que hablara en español. Entonces, ese es otro aspecto importante de los grupos de biblioteca. Sigo recibiendo mensajes que me digan, prestar atención a la biblioteca. Gracias, Verónica. La ventaja de crear comunidades de niños hispanohablantes. Siempre recuerdo el hijo de Nora Dávila, una poeta puertorriqueña que conocí en Amherst, Massachusetts, que llevó un día al niño a jugar en el jardín de infantes de McDonald's, y el chiquitín tenía 4 años y era una fuerza de la naturaleza, se llamaba Servandito está jugando, y de repente oye a otro niño hablar en español. Y vino corriendo. Y le dice, mami, un niño que habla español. Él pensó hasta ese momento que los adultos hablaban español, porque todos los adultos, Nora y Servando, los padres, eran puertorriqueños, independentistas, y era ahí se hablaba español, se leía poesía, en esa casa se hacían fiestas y todos los invitados hablaban en español. Y los niños pensaban ese niño pensaba que los adultos hablaban español y que los niños hablaban inglés. Entonces ahí es una cosa importante para modificar las percepciones de los niños. Una oportunidad. Lo que nos dijeron fue interesantísimo. Le preguntamos, ¿te resulta fácil o difícil hablar español? Y encontramos toda una gama de respuestas. Un niño nos decía, a mí me era difícil. Y la investigadora Daniel le preguntaba, ¿y por qué te es difícil hablar? Kind of hard, un poco difícil. Un poco, ¿por qué? Bueno, porque hay algunas palabras que no sé. Entonces tienes que practicar. ¿Cómo es que tú hablas los dos idiomas? ¿Cómo es que hablas tanto español como inglés? Entonces ese niño dijo, yo no sé hablar español. Y Daniel le dijo, pero yo te oí hablando. Y la mamá que está por ahí le dice, sí hablas. Entonces es un niño
que tiene dudas de su propia destreza, dice Verónica Ramírez que promovamos la hora de... no se ve la pantalla entera del ventana, muestra solo el título que quieres que promueva. Entonces, es una oportunidad. El niño que no habla porque tiene dudas de sí mismo es una oportunidad perdida. Es algo que podríamos prestar atención. La hora del cuento se llama. ¡Uy, qué nombre tan bonito! La hora del cuento, una actividad de biblioteca. Le podemos decir a Verónica que en la próxima newsletter nos mande todos los horarios y los días. Sí. Tendríamos que hacer un repositorio de estas cosas, un lugar donde los padres puedan ir a buscar el sitio más cercano. A otro niño le preguntamos lo mismo y dice, bueno, a veces es un poquito difícil. Y decimos, ¿y por qué? Porque a veces no me sé la pregunta. Entonces, otro niño decía, es fácil. ¿Y por qué es fácil? ¿Por qué? Porque a veces en la escuela yo hablo inglés y en mi casa yo hablo el español y entonces lo entiendo. ¿Okay? Entonces, este niño también señala la diferencia de tener dos contextos. Es otra cosa que podemos entender. La separación contextual del uso del idioma, el hecho de que se entienda de que en un idioma hay un contexto, tiene cierto poder de inmunizar contra la pérdida del idioma. Se llaman los etnógrafos del lenguaje, le llaman a esto separación funcional. Si hay un idioma que sirve para ciertas cosas, entonces esa función especializada ayuda a preservar el idioma. A ver, dime, Horacio. Interrumpa. Una de las personas que está por ahí tuvo la experiencia de enseñarle a los niños. Afuera de casa pueden hablar en inglés, pero en casa y entre ustedes hablan en español. Eso es reforzar la separación funcional. Y sobre todo entre ellos, decirle a los hermanos, entre ustedes hablen en español. Sí. Eso es Luego le preguntamos a los niños, no era cómo sabían hablarlo, sino cuál preferían y por qué. ¿Y en cuál idioma tú me dijiste que te gustaba hablar más? En inglés. ¿Y por qué en inglés? Porque it's more easy, más fácil. Pero noten more easy, está hablando con sintaxis del español en el inglés. Ok. Y el español es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque a veces no puedo decir las palabras. Entonces, eso es algo, esa conducta que tienen los padres de apuntar y hablar, es una conducta fundamental. Estamos pasando el vocabulario. Si el niño tiene las palabras, las usará. ¿Y cuál te gusta más? El español. ¿Y por qué? Porque es el que mi mamá y mi papá hablan. ¿Okay? Entonces, ahí vemos una orientación integrativa, el español, porque es el nuestro. ¿No? Otro niño dice, otra niña de Karen dice inglés. ¿Y por qué te gusta más el inglés? Porque mis amigos hablan inglés. ¿Okay? Ahí vemos el asunto de la tensión entre comunidad de edad y comunidad familiar. Se nos va acabando ya el tiempo. Voy a hablarles de las características generales del aprendizaje bilingüe y segundo, de las características del lenguaje atípico. Dime. Yo puse un rato más. Ya, dice que sí, pero yo no quiero aburrir al público presente. Bueno, ¿qué podemos esperar? En las primeras etapas, es decir, el aprendizaje del lenguaje comienza in útero. El bebé, al momento de nacer, ya ha comenzado el proceso de afinamiento de la percepción acústica que lo llevará un año más tarde a decir sus primeras palabras. Ese proceso de afinamiento fonético en niños en contextos bilingües es dual desde la infancia temprana. Es decir, que el bebé que usted tiene en la cuna de 3 meses, que usted piensa que no tiene nada que ver con el lenguaje, ya está escuchando y ya está afinando su oído. Sabemos por una gran variedad de estudios técnicos que los infantes en la cuna, estoy hablando de bebés de 3 meses y de antes, son ya capaces ciertamente para los 6 y los 9 meses ya son capaces de distinguir los idiomas. No que los
bebés de antes de los 6 y los 9 meses no sean capaces, sino que es difícil la experimentación y no podemos demostrarlo. Pero a los 6 y los 9 meses ya el niño diferencia los idiomas. Y la hipótesis de la confusión inicial del idioma, que era muy prevalente en los estudios en psicología del lenguaje en los años 70 y 80 y hasta en los 90, es una hipótesis que hoy en día está completamente desacreditada. Los niños distinguen los idiomas. A los 2 comienzan a usar sus primeras palabras hacia el primer año de vida. A los 2 años, entre los 18 meses y los 2 años, los niños típicos comienzan a fusionar las palabras, es decir, a hacer enunciados de más de una palabra. Y ahí ese es el comienzo del aprendizaje gramatical, o por lo menos a nivel de producción. Y a los 2 años, cuando usted investiga esos bilingües, esos bebés bilingües, queda bien claro que los sonidos que producen son diferenciados, independientes para cada idioma. Hay cierto grado de permeabilidad, es decir, el tener 2 idiomas afecta la pronunciación. Son mecanismos motores, la planificación del habla tiene un nivel conceptual y tiene un nivel de implementación motor. Aún nosotros, los que emigramos tarde, después de los más de 5 años de inmigración, nos comienza a cambiar la pronunciación. Mi familia, que es muy burlona, me decía, ya estás hablando como una gringa. Y yo pensaba que me lo decían para molestarme. Y luego fui leyendo las investigaciones sobre la alteración bilingüe y sí, nos cambia la pronunciación. Entonces, sí, el hecho que haya cierto grado de permeabilidad en el sistema de sonidos quiere decir que el acento del niño bilingüe es quizá ligeramente distinto. El acento de los niños es un asunto muy, muy variable, porque todavía no controlan la prosodia, etcétera, y la articulación de ciertas consonantes. Pero lo que sí queda claro es que a los 2 años, cuando ya comienzan a visiblemente organizar las formas del lenguaje, ya tienen sistemas fonológicamente separados. Se creía también que los niños no distinguían entre las palabras de un idioma y las palabras de otro, y que se pensaba, la hipótesis del desarrollo unitario decía que los niños comenzaban con un solo diccionario mental que integraba otros idiomas y no podían distinguir. Claro, era un poco injusto esa evaluación de los niños. Los niños tienen pocas palabras. Si tú tienes solo una palabra para la cosa, porque tu vocabulario todavía es pequeño, estamos hablando de niños con 100 palabras productivas, te faltan muchas. Entonces, que si tú usas una para otras en el otro idioma, eso no quiere decir que no sepas cuál es el idioma, es que es la única palabra que tienes. Y sabemos que los niños en esa edad temprana estrechan su vocabulario para múltiples funciones. El niño que le dice vaca al caballo, al gato, al perro, a todo lo que tenga 4 patas. El niño hace lo que puede. No es que el niño confunde un caballo con una vaca o la vaca con el perro. Es que es la única palabra que tiene. Entonces, esa hipótesis era verdaderamente en contra de los niños, no permitirle su infancia. La profesora Barbara Sutter Pearson hizo un estudio que cambió la percepción dentro del campo de aprendizaje, este asunto de la reducción o los problemas de vocabulario en niños bilingües. La profesora Pearson demostró que si tú le tomas niños pequeñitos, y estos eran pequeñitos, entre los 8 meses, ¿sí? Las primeras palabras, y los 30 meses es 2 años y medio. Estamos hablando de bebitos chiquitos. Y les hizo un seguimiento muy, muy cercano y a la etapa de primeras palabras. Y se dio cuenta que si tú cuentas las palabras solo del inglés o solo del español y comparas ese niño con un niño monolingüe, el bilingüe tenía menos palabras que su contraparte monolingüe. Pero si entonces tú dices, ay, bueno, esto es un problema, es un riesgo, etcétera, etcétera, un factor de riesgo. No es un factor de riesgo. Cuando la profesora Pearson contó el vocabulario total del niño en ambos idiomas, esos niños tenían más palabras que los niños monolingües. Entonces tú dices, oh, eso es una maravilla, el bilingüismo es una gran ventaja cognitiva, los niños tienen mayor vocabulario, etcétera, etcétera. Entonces,
se le ocurrió contar, hoy en día lo que se hace es lo siguiente, es contar lo que llamamos el vocabulario conceptual. Es decir, no solo cuántas palabras tiene, sino cuántas palabras asignadas a qué concepto. Y la manera de hacerlo es lo siguiente. Cuentan los vocabularios del L1, sumas las palabras del L2 y le restas las palabras que son equivalentes de traducción. Entonces, si el niño dice cat y gato, tú le restas un punto, ¿no?, en el conteo de vocabulario. Y si tú haces eso, tú encuentras que los niños monolingües y los bilingües no son diferentes en sus capacidades de vocabulario. Entonces, esto es interesante. Uno, nos muestra que dos cosas. Uno, que como el 30% del vocabulario en niños bilingües consiste de equivalentes de traducción, y estamos hablando en esta primera etapa del aprendizaje del lenguaje, donde los niños tienen un léxico muy mínimo. Y una de las cosas que caracteriza el primer léxico es que no hay redundancia, no hay palabras extras. Ahora yo puedo decirle una cosa, sofá, asiento, silla, etcétera, etcétera. Los niños no tienen ese exceso léxico de múltiples sinónimos para la misma cosa. Eso está claro. Si los niños bilingües tienen un 30% de exceso léxico, digamos, por así decirlo, es porque saben que lo necesitan. ¿Okay? Entonces, eso nos demuestra que el niño ya está desarrollando dos diccionarios mentales por separado, que le asigna valor funcional hasta el punto de invertir en aprender palabras extras. Y segundo, que no hay ninguna manera de pensar en que el hecho de que el niño bilingüe tenga un poco menos de palabras en un idioma que el monolingüe es de ninguna manera un déficit. Es otra manera de ser. La mitad de la población de nuestro planeta es multilingüe. Entonces no hay por qué pensar que la otra mitad es más normal que la nuestra. ¿Okay? No hay ninguna evidencia de déficit de lenguaje o cognición. Cecilia, veo tu mensaje, pero de nuevo no puedo leerlo completo. Vas a tener que enviarlo como los niños en un mensaje telegráfico, de manera que puedan aparecer todas las palabras en pantalla. Entonces entramos en la etapa de la gramática. Y se pensaba también que, oh, mira, los niños hacen code switching, eso es porque no saben separar los dos idiomas. Bueno, eso no es. Los niños usan code switching y los adultos también. El code switching no es, al contrario de lo que se pensaba, no es evidencia de déficit lingüístico. Para hacer code switching hace falta tener un alto nivel en ambos idiomas. Entonces, el code switching no es síntoma de deficiencia lingüística, es síntoma de dos cosas. Es síntoma de balance y es síntomas del reconocimiento de identidad bilingüe. Entonces, hay muchos bilingües. Esto lo descubrió la profesora Shanna Poplack de la Universidad de Ottawa hace muchos años, en un artículo muy famoso llamado I'll Start a Sentence in Spanish, y la termino en español, en que demostró que solo los bilingües muy balanceados eran capaces de hacer code switching dentro de la misma oración. Entonces, si los adultos sabemos que no hacen code switching por déficit, no hay por qué pensar que los niños hacen code switching por déficit. Cuando se examina la conducta lingüística sistemática del niño, se da cuenta uno que el niño bilingüe simultáneo va aprendiendo la construcción en cada idioma por separado, en el orden y la edad promedio generalmente adecuada para cada idioma. Los profesores Johan Paradis y Fred Genesee, Johan es ahora profesor en la Universidad de Alberta y Fred sigue siendo profesor en McGill University. Estos dos profesores fueron los primeros en analizar sistemáticamente eso y se dieron cuenta que el niño bilingüe, este grupo de niños bilingües simultáneos que tenían buen acceso a ambos idiomas, estaban aprendiendo las construcciones al mismo tiempo que el grupo monolingüe. No estaban en la región más avanzada del grupo monolingüe, estaban como para el promedio para abajo, pero estaban aprendiendo dentro del rango normal de edad de adquisición en los grupos monolingües.
Se dieron cuenta también que las construcciones entraban, las construcciones entran en cierto orden. Por ejemplo, en inglés se comienza con la negación fuera de la oración, a la izquierda de la oración. En español se comienza con la negación final. Y los niños bilingües en francés se comienza con la negación a la derecha del verbo, manger pas. Y esos niños bilingües demostraron, que en la investigación se demostró que aprendían la negación a la edad y con los patrones de error de los niños monolingües en francés, y lo mismo para el inglés. En el francés se adquiere la concordancia de tiempo más temprano. Estos niños bilingües la aprendieron a la edad de los niños franceses y aprendieron en inglés el mismo fenómeno, proceso gramatical, a la edad de los niños angloparlantes monolingües. Entonces, queda claro que hay separación y que los procesos son no idénticos, porque hay interacción entre los dos sistemas. No son idénticos los procesos del desarrollo que los monolingües, pero no son de ninguna manera deficientes. Entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños hacen code switching. Un niño de un estudio, que unos datos que yo recogí, digo, iba a coger una cosa y le cogieron la tail. Ahí está claro que el niño sabe la palabra en español. Eso hacemos los bilingües adultos también. El uso del code switching para reparar un hueco léxico. Si no me sé la palabra, no me quedo callada. La termino con la que mejor tengo, aunque sea la palabra del otro idioma. A veces los niños también integran en el code switching de una manera muy íntima las estructuras gramaticales. Entonces, este niño, ¿verdad? Este es el hijo mío, es de mamis. ¿Okay? Entonces ahí él marcaba la posesión con la preposición, como lo hacíamos en español, y con la marca del genitivo sajón S del inglés, es de mamis. ¿Okay? ¿Qué sucede? En los bilingües adultos, cuando están mezclando una lengua que tiene algunas cosas hacia la izquierda y otras cosas a la derecha, duplican la marcación. ¿Por qué? Porque no quieren... es como si el bilingüe quisiera, subconscientemente, estoy hablando de mecanismos de producción que no son accesibles a la conciencia, el bilingüe respeta las reglas de los dos idiomas. Es por eso que pensamos que el code switching no es evidencia de deficiencia, es evidencia de saber, porque cuando los hablantes usan code switching tratan lo menos posible de alterar los principios gramaticales de cada uno de los idiomas. Lo que sí hay es interacción entre los sistemas. En el estudio de Toronto lo mostramos. Los niños monolingües en español, si le das una oración con un pronombre a repetir, quiero comerlo, lo quiero comer, tienden a repetirlo con el pronombre mejor y se equivocan poniendo el pronombre al inicio del grupo verbal. Lo quiero comer. Si le dices quiero comerlo, si el niño se equivoca al repetirlo, se equivoca al decir lo quiero comer. Que no es equivocación gramatical, es equivocación de repetición. El bilingüe hacía lo contrario, que es más compatible con la descripción gramatical del inglés. Entonces son cosas sutiles, están influenciando, hay interacción entre los sistemas no son completamente impermeables, pero son definitivamente autónomos. Okay. Entonces lo que vemos en el niño es que se pueden observar patrones de influencia. Estos ejemplos que les doy a continuación son de un estudio de Alejandro Cusa. Entonces él escuchó a algunos niños bilingües diciendo una roja nube, entonces donde roja no aparecería antes del sustantivo en español, pero en el de los bilingües sí. Encontró fenómenos de atrición, entonces se va perdiendo. El niño monolingüe no tiene errores de concordancia de género a partir de los 2 años y 3 meses. Es una cosa, la concordancia de género en el niño monolingüe es una cosa apabullantemente temprana. Se equivocan con género simplemente si alguna palabra les resulta opaca y desconocida. Entonces, si hay una palabra nueva, sí no saben, pero gramaticalmente tienen la concordancia de género muy temprano. Pero los bilingües no. La concordancia de género en bilingües simultáneos es vulnerable. Entonces, sí, hay procesos de atrición o de pérdida de conocimiento. Pueden alcanzar alto nivel. Los niños que van en Estados Unidos a escuelas bilingües mantienen su conocimiento del género gramatical. Vemos que en algunas cosas, por ejemplo, la realización de los pronombres de objeto, hay patrones de retraso, pero en otras cosas se documentan en bilingües patrones de aceleración. Los niños que estudió Conchita Lleó en Barcelona
en la región y en España, en otras regiones en España, si tenían alemán como otro idioma, les iba mejor con los grupos consonánticos. Los niños alemanes que tenían español e italiano como otra lengua, como la lengua de herencia en el hogar, usaban el artículo más temprano que los niños alemanes monolingües. O sea que estos patrones llamamos de alteración en el calendario de aprendizaje gramatical, estas alteraciones dependen de la propiedad gramatical y de la tipología de la otra lengua. So, el ser bilingüe puede retrasar algunas características del lenguaje o, dependiendo de la otra lengua, te la puede acelerar. Entonces, de nuevo, no hay ninguna evidencia, ninguna manera que pensar de que el desarrollo bilingüe es, de alguna manera, un desarrollo deficiente. Es diferente y eso no es lo mismo. ¿Qué sucede con los niños que experimentan trastornos del lenguaje, los niños bilingües que experimentan trastornos del lenguaje? Esa es la preocupación de los padres. Yo recuerdo, qué ruido feo. Yo recuerdo cuando comencé a interesarme a leer en estos temas, la cantidad de literatura psicológica publicada en que se describía directamente al bilingüismo como una patología o uno de los factores condicionantes como problemas de aprendizaje del lenguaje. Y yo recuerdo el horror intelectual, lo poco científico que me parecía esto. Yo estaba criando un niño bilingüe, es obvio que los niños bilingües son normales. ¿De qué está hablando esta gente? Y habían descripciones publicadas en lugares disque respetables en que hablaban de niños que en español usábamos el término nilingües, que no tenían ni un idioma ni el otro. Y que se proponía esto como un factor, el bilingüismo como factor de riesgo. Y yo recuerdo que esos autores, estoy hablando de cosas publicadas sobre todo en los 70, pero las malas ideas son difíciles de exterminar. ¿Okay? Entonces todavía hay gente que piensa que esos mitos son ciertos. Describían estos niños que no tenían lenguaje y que eso era problema de la comunidad, eso era problema que los padres hacían code switch y se hacía todas estas cosas. Nada que la investigación más cuidadosa que estamos haciendo en estas últimas 3 décadas, haya logrado corroborar de alguna manera. Había también en esa literatura temprana, y yo todavía escucho esto en boca de padres y educadores, una ansiedad de la influencia, de ese temor de que si el niño está siendo influenciado por otro idioma, que eso es malo. Y el mito ese de la fusión, que como vemos es una hipótesis que ya ha sido completamente sobrepasada, y en parte por investigaciones realizadas aquí en Canadá. ¿De dónde viene ese mito de los niños nilingües? ¿Cómo es posible que un niño no aprenda uno de los idiomas? Me tomó un tiempo encontrar la solución a este misterio. Yo pensaba que esos investigadores estaban mal de la cabeza. Pero como todos los errores y los mitos, hay una pequeña base en la realidad. Y esta es la base. Hay en todas las poblaciones humanas que hemos podido investigar, hay un fenómeno que se afecta entre un 6 y un 10% de prevalencia, dependiendo de los estudios. La mayoría de la gente converge sobre 7%, pero hay una variación en los reportes. En todas las poblaciones de los niños del mundo, y es lo que llamamos el trastorno específico del lenguaje en desarrollo. También se le llama disfasia del desarrollo, pervasive developmental disorder, specific language impairment, primary language impairment. El asunto es que estos niños son lenguaje aparte. El desarrollo del lenguaje es lento. El desarrollo del lenguaje en estos niños, este 7% de los niños, es lento desde el inicio. Son niños que usan sus primeras palabras más tarde que los niños promedios. Aunque les advierto, hay una gran diversidad. Hay niños que dicen su primera palabra a los 8 meses. Hay niños que no la dicen hasta los 14 meses. Todo eso es normal.
Estos niños, este 7%, inician tardío las primeras palabras, son tardíos en las primeras combinaciones de palabras, y si tú los sigues evaluando hasta la adolescencia, siguen desarrollándose, pero más lentamente. El diagnóstico de trastorno específico del lenguaje es un diagnóstico exclusionario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si excluimos otras causas y seguimos con este desarrollo tardío y es lo único que podemos identificar, entonces le llamamos trastorno específico del lenguaje. Eso sugiere que a lo mejor este trastorno específico del lenguaje no es monocausal, sino es contribución de factores. Pero para lo que a nosotros nos interesa es que estos son niños que son de inteligencia normal. Son niños de desarrollo social normal, no niños dentro del espectro autista. Son niños que no tienen problemas de audición. Son niños que no tienen historia de infecciones de oído. Algunos niños sufren en esa edad, entre el primer año y el segundo año, de infecciones de oído recurrentes. Y eso es capaz de impactar el desarrollo del lenguaje. Porque el momento de acceso a la experiencia lingüística es importante. Entonces, aún el tener muchas infecciones de oído es capaz de afectar tu proceso de aprendizaje. Y estos niños no tienen nada de eso y sin embargo son lentos en el lenguaje. Entonces, claro, no nos resulta difícil darnos cuenta que estos niños van a tener problemas en las escuelas y que esos problemas pueden ser mitigados si les proporcionamos intervención terapéutica temprano. Sabemos también que el trastorno específico del lenguaje está asociado con otros factores de herencia y que hay casos severos en que corren en las familias con alto grado de asociación genética. Se ha podido identificar FOXP2 como uno de los genes que intervienen en esto y aunque no está claro cuál es el perfil genético, sí que hay cierta tendencia familiar y que es heredable. O sea, es algo, ¿se acuerdan los factores internos y externos del niño? No es culpa de los padres que usaron code switching, es parte del factor interno del niño, es parte de lo que llamamos las diferencias individuales. Entonces, claro, una vez pensamos en estudiar, pensamos en este problema, nos damos cuenta que estos niños nilingües que describían los investigadores eran posiblemente niños que son el 7% de cada población, niños con trastorno específico del lenguaje y que estaban retrasados en el desarrollo lingüístico en ambos idiomas. Pero en aquella época, en los años 70, no existía el diagnóstico. Entonces se culpaba el bilingüismo. Uy, no sé por qué estoy andando al revés. Ok, ya voy. Ok. Perdonen, estoy teniendo dificultad. No puedo echar el slide hacia adelante. Perdón, en el momento de dificultad. ¿Vos necesitas ir hacia adelante? Sí. Exacto. ¿Sí? Seguimos. Ok. ¿Cuál es el problema y cuál es el riesgo? El riesgo no es que el bilingüismo le va a dar trastorno del lenguaje al niño. El riesgo es que los bilingües son difíciles de diagnosticar. ¿Okay? Entonces, el riesgo no es que el niño por ser bilingüe va a estar más expuesto, no es riesgo que le va a ir peor. En cierta manera, eso se ha demostrado que no es cierto. El problema es lo que llamamos el sobrediagnóstico o el subdiagnóstico. Es decir, nos conviene identificar a esos niños bilingües temprano, tan pronto como uno pueda. Mientras más temprano lo identificamos, más temprano le podemos dar acceso a servicios de logopedia y menos es el impacto del trastorno en la escolaridad del niño. ¿Okay? Menos es el impacto en la experiencia del niño de la escolaridad. Lo que no queremos son niños
que pierdan el entusiasmo. Entonces, el niño bilingüe a veces se sobrediagnostica, el maestro dice, este niño es deficiente, tiene problemas, porque el niño es distinto, porque muestra patrones bilingües. Yo recuerdo una madre que me contó que la maestra le dijo, su niño no sabe contar. Era en primer grado, era compañerito del hijo mío. Y la mamá le dijo, sí que sabe contar. Y dice, bueno, hicimos un ejercicio con monedas y el niño no sabía. Y dice, la señora, mire, mi hijo acabamos de llegar de Alemania y él no conoce las monedas de los Estados Unidos. Entonces la maestra dice, ¿y usted le habla todavía en alemán? Y la mamá le dice, sí, sí, sí. Y dice, pues no lo haga porque le va a hacer daño. Okay. Hay mucho, mucho prejuicio. El padre bilingüe tiene que saber, no, al niño no le hace daño el bilingüe. Ahora, es problemático si tu niño normal, típico, te dicen, el niño tiene deficiencia del lenguaje, porque hay un impacto de la terapia también. Como decía, se decía en el juramento hipocrático, first do no harm, primero no hacer daño. Y hay veces las intervenciones, porque señalan al niño como distinto, son capaces de tener un efecto negativo. Entonces tú no quieres que un niño bilingüe te lo diagnostiquen si es normal. ¿Ok? Eso es un posible problema. Pero más grave todavía es el problema del niño bilingüe, que como es bilingüe y no sabemos bien cómo diagnosticar a los bilingües, es el problema del subdiagnóstico. Un niño que tenía ¿cómo se llama esto? Problemas en el paladar, no lo diagnosticaron, la familia era vietnamita, sonaba raro porque era bilingüe. Y no fue hasta que la mamá dijo, este niño tiene problemas. Y la escuela decía, no, es porque él hablaba así. No. Es importante diagnosticarlos en el momento. Lo que no tenemos son buenos mapas que describan esa gran variabilidad que vemos en las poblaciones multilingües. Hay prejuicios e ignorancias en los padres, en los educadores y hasta en los logopedas. A veces me sorprende cuánto los patólogos del lenguaje, que tampoco saben del bilingüismo. Y es algo en lo que mi colega Ani Castillo y yo estamos tratando de trabajar, de mejorar, refinar las pruebas de diagnóstico del trastorno específico del lenguaje para que diferencien de lo que es bilingüismo de lo que es patología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el desarrollo? Este es el problema. En toda población, si usted mira a la derecha en ese diagrama que le estoy poniendo, el desarrollo del niño es un factor que depende de la edad del niño. Mientras mayor es el niño, más aprende, y la diferencia individual. Entonces, en cualquier población de niños monolingües, usted tiene una curva, una curva de campana. Es decir, niños que son promedio, niños que son más avanzados que el resto y niños que son un poco menos avanzados que el resto. Y el desarrollo es la suma de ese proceso, la interacción de ese proceso de edad más las diferencias individuales. Y es un vector lineal. Añades edad y la destreza del lenguaje va creciendo, cuando el niño tiene solo un idioma. Pero hay que saber que no es una progresión lineal estrecha, sino que hay una cierta zona de dispersión y que lo que identificamos como Specific Language Impairment o trastorno específico del lenguaje es esos niños que están bajo la curva. ¿Qué pasa con los patrones de co-desarrollo de ambas lenguas, nuestros niños de herencia? ¿Qué va a pasar? Lo que yo le puedo asegurar a usted que no va a pasar es que el idioma madre comienza primero y va a cierta velocidad y el segundo idioma comienza después en la línea azul y va a cierta velocidad y las líneas van directo avanzando hacia el horizonte, subiendo la escala del desarrollo. Eso no es lo que sucede. ¿Por qué? Porque el contexto de los niños es altamente variable. Entonces tenemos toda una serie de posibles patrones. Y de hecho, aquí les presento unas curvas idealizadas de ciertos procesos prototípicos, pero en realidad yo pienso en mis hijos y no son curvas idealizadas, son electrocardiogramas. Les he dicho, la proficiencia cambiaba con la visita de la abuela. Entonces, ¿qué puede pasar
en el caso ideal es el caso A, lo que llamamos proceso de aprendizaje de lengua materna que se extiende. El niño bilingüe comienza con el idioma de la casa, llega a la escuela, comienza el segundo proceso. El idioma de la casa no se acelera a la misma velocidad, se acelera más lento, pero acaba llegando. Ese es el proceso extendido, pero exitoso. Esa es una de las posibilidades. También ocurre un patrón de meseta. Puede ocurrir un patrón de meseta en el diagrama de abajo, el diagrama B. En ese patrón, el niño comienza, llega a la escuela y se aplana. ¿Okay? Y no alcanza en parte porque hay cosas que él aprende del lenguaje, el vocabulario sigue creciendo, se impacta con la edad escolar. Entonces el niño que no tiene acceso a la escolaridad, es posible que se mantenga a un nivel. Y esos muchachos los recibimos luego en la universidad, en las clases que tenemos de español para bilingües. Son muchachos que tienen cierto nivel del idioma, pero no el nivel de un nivel adulto. Y tenemos este curso en que enfocamos en la destreza de lectoescritura, ampliación de vocabulario, etc. Hay niños que sufren atrición o disminución en las destrezas de primera lengua. O sea que el idioma puede ir floreciendo y luego disminuir. Y eso se ha documentado también. Entonces, que hay múltiples posibles patrones de co-desarrollo, y por eso nosotros decimos las estrategias de medición y de identificación de trastornos que se aplican en los monolingües nunca van a ser funcionales, nunca van a ser óptimas en los niños bilingües. Entonces, digamos, hoy en día ese es el tema de investigación más en mayor ebullición en el campo del desarrollo del lenguaje. ¿Cómo es posible diagnosticar a los bilingües? Porque las estrategias que estamos viendo hoy en día están destinadas a fallar, porque el niño bilingüe tiene mucho ruido. Esos diagramas que ven ustedes lo usamos nosotros para explicarles a los investigadores de la ciencia del lenguaje que en esa región en que el niño va cambiando la dominancia es imposible identificarlo en la lengua materna con los instrumentos estándares o en la segunda lengua. Hay que tomar en cuenta el hecho del bilingüismo en sí para poderlos identificar con efectividad diagnóstica. Entonces, para concluir, el desarrollo de los niños bilingües no es el mismo que el de los monolingües. Esto no hace que nuestros niños sean deficientes, es simplemente otra manera de ser normal. Repita esto 3 veces y si su maestra no está de acuerdo, repítalo 10. Los niños aprenden completamente por lo menos una lengua. Si las condiciones del contexto social y familiar ofrecen apoyo apropiado, los niños pueden aprender completamente más de una. En muchas sociedades del mundo esto es lo que se considera normal. Esto está clara la investigación, lo refiero a un libro de los profesores Paradis, Craigo y Genesi. No hay mayor riesgo del trastorno de aprendizaje en el niño que crece con múltiples idiomas. Sí hay más riesgo de que un niño bilingüe sea sobre o subidentificado, así que cuidado con eso. Los padres pueden ser un gran mecanismo para corregir el sistema, porque el padre puede decirle al logopeda: este niño es distinto de mis sobrinos, tengo una preocupación. Entonces el padre puede ser un elemento importante en la ecología del diagnóstico. Recordemos, no hay fusión en ningún momento del desarrollo, sí hay diferencias individuales que el niño lleva a sus 2 idiomas. Y finalmente, para concluir, les he dejado algunas de mis investigaciones que son un poco técnicas y más bien aburridas, pero también les he puesto algunos enlaces y sitios fundamentales en el PowerPoint, ahora no se ven, incluyendo mis libros favoritos sobre el tema, al que les recomiendo a todos los padres. Sí, en el anterior. Tengas uno más.
Entonces el libro de la profesora Pearson, el libro de François Grosjean, que es tan lindo que se lee como una novela y creo que está traducido al español. El de la profesora Pearson sí está traducido al español. Pero Life with Two Languages es un libro que me cambió la vida, de esos libros que te enseñan a ver las cosas de otra manera. Y para asuntos clínicos, el excelente manual para maestros y logopedas de Genesis Paradis, creo, los 3 investigadores canadienses. Los niños bilingües nos apuntan a la paradoja central del estudio del lenguaje. Es el preguntarnos, ¿dónde existe el idioma? ¿Dónde existe la lengua española? Yo pienso que a veces en nuestros países de origen hay mucha discriminación hacia nosotros los que nos fuimos, que ahora somos bilingües, que hablamos de manera mixta. Ellos son los dueños del idioma, nosotros somos hablantes de segunda clase. Pero recuerden a Ortega y Gasset, yo soy yo, mi circunstancia. ¿Dónde vive el idioma? En las calles de Madrid o Santiago de Chile. Vive en el bar de la esquina, en el chisme de mis vecinas, en la escuela. Vive en la biblioteca, por ejemplo. Aquí yo tengo Gramática del Español y aquí tengo Noam Chomsky, uno de mis autores favoritos. O como decía Noam Chomsky, los idiomas viven dentro de la mente de los hablantes. Para que esa es la paradoja del idioma, viven dentro de la mente de los hablantes, porque si el idioma no está en los hablantes vivos, entonces es una lengua muerta, es el latín, el sánscrito, ya no existen, ¿no? El antiguo idioma escandinavo. Para que nuestros niños alcancen el idioma, tenemos que darle vida en el contexto externo. El idioma está en nuestros niños, pero también en la calle. Y eso es responsabilidad de todos. O en la biblioteca, como dice Verónica. Es responsabilidad de todos. Muchas gracias por continuar todo este larga exposición. Yo debería haber cortado esta parte final. Gracias. Para que tú te despidieras a pantalla completa. Ok, bueno, me toca despedirme. Perdonen la dificultad con las preguntas. Llega una banderita verde que no duró mucho y solo se ve el principio de la bandera. Entonces eso es algo en los procesos técnicos. Entonces me hubiera gustado poder contestarles mejor y responder ahora cualquier pregunta abierta. Estoy en la página red del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto o en Ciencias de la Cognición y estoy dispuesta a responder cualquier pregunta, a mandar más libros de lectura. Los profesores de lingüística somos doctores de filosofía, es decir, doctores que recetan libros en vez de recetar medicinas. Ha sido un gusto compartir la mañana con ustedes. Gracias, Horacio, por la invitación. Bueno, y ahora yo digo 2 palabritas más antes de que cortemos. Si el idioma vive en la mente de los hablantes, también vive acá. Es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de herramienta que nos permite compartir cosas que hasta hace poco tiempo no eran posibles. Les agradecemos mucho. Todo lo que está en la presentación de Ana Teresa va a estar colgado en el canal de YouTube en el que estamos colgando todas las webinars. Ahí van a poder acceder a todo. Y me imagino que si alguna persona nos pidiera el PowerPoint, quizás se lo puede mandar. Por supuesto. Entonces, cualquier persona que quiere tener el PowerPoint, se lo mandamos. Está escribiendo Yasmina. Yasmina dijo algo de Chile. Janis Lobaina desde aquí. Me pasa a mí lo mismo que le pasó a Teresa, y es, a ella con muchas más disculpas que a mí, estamos intentando adueñarnos de esta herramienta. No es fácil porque somos autodidactas y porque somos pocos y tenemos pocos recursos. Entonces, de a poco vamos a ir habilitando el micrófono para que otras personas puedan hacer preguntas verbalmente, pero eso nos va a tomar bastante tiempo todavía. Chao a todos, muchas gracias y nos vemos la próxima.
Hay mensajes, yo querría Ya leerlos que todos. estoy viendo que piden que se ponga el enlace al canal. Voy a colocarla por... Para el enlace, mucho más fácil que el enlace es todos ustedes tienen todos ustedes tienen la dirección de la página nuestra. Allí está el enlace al canal de YouTube y allí también están cada una de las webinars. Así que las pueden ver en el website o las pueden ver en el canal de YouTube. No los queremos aburrir más y Ana Teresa seguramente tenga que ir a seguir tratando de que sus niños sean bilingües. Un abrazo a todos. Chao.